Libro de Lucas, capítulo 12, verso 41 y 42. Lo leemos en el nombre de Cristo Jesús. Y dice, Lucas capítulo 12, verso 41 y 42. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Verso 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Una vez más el verso 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Vea, el apóstol Pedro, el siervo del Señor, se dice que era el apóstol el cual de inmediato era como así muy atrabancado, se aventaba a preguntar, decía lo que en ese momento sentía. ¿Y cuánto tenemos que aprender del apóstol Pedro? Porque en las ocasiones en que lo vemos participar, miramos al apóstol Pedro algunas veces acertando y otras veces por causa de los desaciertos. El Señor a usted y a mí nos ha dejado plasmadas en las Escrituras una enseñanza la cual a cada uno de nosotros nos debe de hacer meditar, porque al igual que el apóstol Pedro, nosotros también estamos en la barca y estamos caminando hacia el reino de los cielos, en donde el apóstol Pedro ya se encuentra. Él ya nos ganó. Él pasó cada una de aquellas situaciones y el Señor Dios Todopoderoso lo tomó en sus brazos y ahora descansa con el Señor. Y usted y yo estamos aprendiendo precisamente a través de la palabra cómo es que el apóstol Pedro, aunque se dice de pronto que el amado era el apóstol Juan, si usted revisa minuciosamente la Escritura, se va a dar cuenta que Pedro era otro de los grandes amores del Señor Jesús, porque para todo lo tomaba en cuenta. En todo estaba el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan. De hecho, en la mayoría de acontecimientos específicos entre los 12, los que resaltan es el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y vea esta escritura. El Señor les está hablando. El Señor termina de decirles algo e inmediatamente el apóstol Pedro se le viene a su mente y a su corazón como se le puede venir a usted en un momento dado. Y eso lo estará diciendo por mí o lo estará diciendo por todos. Pero el apóstol Pedro no se quedaba con eso adentro de su corazón, lo expresó. Y inmediatamente que lo escucha, le pregunta en el verso 41 que hemos leído y le dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Mire qué hermoso. Si usted se detiene a contemplar solamente la pregunta, usted puede reflexionar. Yo voy a averiguar por qué el apóstol Pedro está preguntando esto, si era para todos o era solamente para ellos. ¿Y a quiénes se está refiriendo cuando dice para todos o si era solamente para ellos? Pero lo más sorprendente es lo que el Señor Jesús le responde. Porque en el verso 42, si usted se fija, el Señor Jesús no dio una respuesta
basado en la pregunta que le está haciendo el apóstol Pedro. ¿Por qué no está la respuesta basada en la pregunta? Porque si observa bien, le está preguntando si esta parábola era para todos o solamente para ellos. Pero mi Señor Jesús en el verso 42 le dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Él está haciendo una pregunta, pero el Señor le responde con otra pregunta, como buscando que el apóstol Pedro reflexionara acerca de lo que había escuchado y que se diera cuenta si le tocaba o no le tocaba a él algo. Es decir, si podía o no podía agarrar lo que a él le correspondía. Cuando presentamos la palabra del Señor, el mensaje, amados hermanos, el Señor lo da en una forma general. Pero cada uno de nosotros está consciente, primero, cuánta hambre tiene de recibir la palabra, de comerse la palabra, cuánto anhelo hay en su corazón de verdad de hacer cada vez mejor las cosas delante de nuestro Señor Jesucristo, y por sobre todas las cosas el hacerlas de corazón. Cada uno de nosotros sabe que cuando el Señor nos rescata, nos atrae a su presencia, Él lo que está haciendo en cada uno de nosotros es encendiendo una lámpara, encendiendo una luz. Y si el Señor la está encendiendo, ¿alguien la puede apagar a esa lámpara? Si el Señor la está encendiendo, nadie la puede apagar. El problema está en que si nosotros dejamos que esa luz permanezca en nosotros, si nosotros no dejamos que la luz de Cristo permanezca en nosotros, entonces le estamos diciendo al Señor: no quiero que alumbres a través de mí. Tú me rescataste, pero yo me niego al rescate que tú has hecho por mí. Tú hiciste algo por mí en la cruz del Calvario, pero yo no acepto lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. En una forma, hermanos, sin pronunciar esas palabras, cuando no dejamos que sea el Señor moviéndose en nuestras vidas, en nuestro corazón, eso es exactamente lo que le estamos diciendo a Cristo Jesús. No quiero el sacrificio que hiciste por mí. En otras palabras, yo era autosuficiente. Yo me podía defender solo. Le estamos diciendo al Señor. Pero su palabra dice, amados hermanos, que nosotros no podíamos hacer ni podemos hacer absolutamente nada. El que lo hace todo por nosotros se llama Jesús de Nazaret, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele aplausos al Señor. Por lo tanto, en la respuesta a la pregunta que le está haciendo el apóstol Pedro, el Señor Jesús no le dice: sí, Pedro, era para ti y era para tus compañeros. No le dice: sí, Pedro, era para todos en general. Sino que el Señor lo que hace es decirle una pregunta, y te la hace a ti, amado hermano, y me la hace a mí el Señor, porque te dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y enseguida el Señor agrega en el verso 43 y dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes
Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, que ante la pregunta del apóstol Pedro, el Señor le hace mirar que no está pensando en los 12 apóstoles, sino que Él lo que está haciendo es que todos reflexionaran y pensaran en que aquel el cual llenara los méritos, los requisitos, dejándose instruir, dejándose llenar de la presencia, dejando que fluya la palabra, dejando que sea el Espíritu de Dios el cual toma el control de todas las áreas de nosotros. Ese es aquel siervo fiel y prudente. Ese va a ser aquel mayordomo fiel y prudente. Y eso no es solamente para el hermano o para mí o para el hermano pastor. No, eso es tanto para ti, hermano, como para ti, hermana, como para cada uno de nosotros. Es esa palabra, por eso lo dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Y qué está buscando el Señor con un mayordomo fiel y prudente? Que les dé su ración a tiempo. Si en aquel tiempo se refería específicamente a la actitud, al comportamiento de aquel que estaba al frente, de aquellos que habían sido comprados como esclavos, aquellos que eran trabajadores y que había que atenderlos y repartirles su comida, repartirle sus vestidos, repartirle todo lo necesario que el patrón había acordado el darles a aquellos servidores. Si en aquel tiempo se refería a eso, ¿a qué se referirá hoy en este tiempo? Para que les demos su ración a tiempo. ¿A tiempo de qué? ¿En qué momento? En el momento del desayuno, en el momento del almuerzo, en el momento de la cena, hablando materialmente en los tiempos de comida. ¿O de qué estará hablando el Señor? ¿Cuál será el mayordomo fiel y prudente? Aquel que el Señor escoja. ¿Y para qué lo escoge? Para que dé su ración a tiempo. En el camino del Señor, amado hermano, todos en general, desde el momento que el Señor nos rescata, desde el momento que el Señor hace su aparición en tu vida y en mi vida, desde ese momento es cuando usted y yo le dijimos a Satanás: ya no queremos nada contigo. Desde ese momento le dijimos a él: tú ya no nos sirves para nada. Nos ha encontrado alguien el cual me da más valor, el cual me da más aprecio, el cual me va a hacer solo bienes. Desde ese momento usted está diciéndole a Satanás: te quedaste sin mí, porque yo ya no voy a continuar haciendo como tú querías que hiciera. Ahora voy a hacer como dice mi Cristo amado, mi Redentor, mi Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora voy a hacer como Él dice. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y desde el momento en el que usted y yo le dijimos eso a nuestro adversario, él no se ha detenido. Él ha luchado. Él ha peleado por quererte y por quererme
hacer regresar a la guarida donde Él me tenía, a donde Él te tenía. Pero ¿sabes quién ha estado presto a auxiliarte? ¿Sabes quién ha estado cerca de ti? Y aunque no lo has visto, pero si has visto su gloria manifestada ante aquellas adversidades, porque has logrado salir adelante. Se llama el Señor Jesús de Nazaret el que lo ha hecho. Estás vivo y estoy vivo, no porque haya sido muy listo para esquivar las balas. Estoy vivo y estás vivo, no porque haya sido muy hábil al manejar el timón ante los accidentes de tránsito. No, ha sido la misericordia de nuestro Padre Celestial. Ahora ya en el camino, como aquel está enojado y busca de una y de otra manera el hacerte trastrabillar, el hacerte que pierdas la visión hacia el blanco que es Cristo Jesús, se te mete en medio para opacarte la visión, se te mete en medio como para que dudes, como para que pienses que ya no la vas a poder hacer. Te viene cada una de esas dificultades, pero mi Señor te habla de día y de noche, pero mi Señor te habla y me habla a cada servicio. Pero mi Señor busca que su palabra se pueda quedar en tu mente y que la guardes en tu corazón. Porque cuando vengan las dificultades, tú que estás firme vas a poder ayudar al que está flaqueando, al que está debilitándose. Y esa palabra que vas a dar es la palabra que el Señor te ha hablado y que ha quedado en lo profundo de tu corazón. ¿Cuál es el mayordomo fiel y prudente? Aquel que presta atención a la palabra. Aquel que está dispuesto a decirle al diablo no, pero a Cristo sí. Aquel que está dispuesto a decirle: Señor, yo no soy sabio, yo no soy entendido, yo no sé hacer las cosas, pero me apoyo en tu palabra y me sumerjo, Señor, en tu presencia, porque dice tu palabra, Señor, que el que tienes en tu mano nadie te lo puede arrebatar, y yo me meto, Señor. El siervo fiel y prudente, al cual el Señor pone sobre su casa para que le dé la ración a los demás a su tiempo, no es responsabilidad solo del predicador. Tú mismo, hermano, ahí donde trabajas, tú mismo, hermano, ahí por donde caminas, ahí tú te encuentras con almas necesitadas. Y acuérdate, el Señor te llamó para que tú seas una lámpara. Por lo tanto, si tú atiendes a la voz del Señor y metes en tu corazón el querer hacer el trabajo del Señor, hacer el trabajo del Señor, amados hermanos, es llegarle al corazón de las almas perdidas. Hacer el trabajo del Señor es que el Señor te pueda dar las palabras de sabiduría para que hagas que aquellos corazones que están en las tinieblas, aquellos corazones que están atrapados, puedan ser rescatados por el poder del Espíritu Santo. Hacer el trabajo del Señor es hacer el trabajo que mi mismo Señor Jesucristo nos muestra a través de su palabra que Él hizo. Por lo tanto, mire desde el verso 35 para que pueda comprender lo que le estoy diciendo. Ante la pregunta que le está haciendo el apóstol Pedro, preguntándole que si aquella parábola era para los 12 o era para todos los que le habían escuchado, porque a partir del verso 35 el Señor ya estaba enseñándoles, pero en el verso 35 comenzó a decirles en forma de parábola lo que Pedro le estaba preguntando. Y le dice el verso 35: estén ceñidos vuestros lomos
y vuestras lámparas encendidas. Fíjese, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Por qué les está diciendo eso? Verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, les dijo en el verso 39, pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y le dijo el verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Primero, si el verso 35 les dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y enseguida les hace notar, y ustedes, mis discípulos, y ustedes, apóstoles, y ustedes, servidores, sean como aquel cuyo hombre se fue y dejó a aquellos encargados. O se lo leo mejor: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Primero, ¿qué es estar con los lomos ceñidos? Cíñanse los lomos. Pero no solamente eso, sino procuren que vuestras lámparas estén encendidas. ¿Qué es ceñirse los lomos? En otras palabras, la Escritura dice que usted y yo nos tenemos que vestir las armaduras de Dios. Que nos tenemos que poner la armadura de Dios. Si no tenemos la armadura de Dios, la Escritura dice, vístanse la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día de la angustia, en el momento de la tribulación. Si no tenemos la armadura de Dios, quiere decir que nuestros lomos no están ceñidos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ceñir nuestros lomos? ¿Ataviándonos bien o teniendo íntima relación con la palabra que es la Biblia, con la palabra de Dios? Nadie puede resistir al diablo por su propia cuenta. Nadie puede hacer huir al diablo a no ser con la palabra del Señor. Porque el mismo Señor, cuando fue tentado, no le argumentó cualquier cosa, le presentó la palabra escrita y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Le contestó con la palabra. Quiere decir que el siervo o el mayordomo fiel y prudente va a ser aquel el cual tiene ceñidos sus lomos. Y ceñirse los lomos hoy en este tiempo es, por lo tanto, estar alerta, estar despiertos, estar siempre en conexión con la palabra del Señor,
No sabes en qué momento el adversario vendrá y cómo le vas tú a responder al adversario. Mire, matrimonialmente se puede ver que las parejas no están preparadas para ser el mayordomo fiel y prudente. No están preparadas ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque en el momento que menos se espera, aparece cualquier detalle, y ese detalle, en lugar de resolverlo en base a la palabra del Señor, se resuelve en base al razonamiento, se resuelve en base a argumentos humanos. El uno diciendo yo tengo la razón, el otro diciendo yo tengo la razón, el uno diciendo es que eres tú, el otro diciendo es que eres tú. Es ninguno de los dos, porque ninguno de los dos está dejando que su lámpara esté encendida. Ninguno de los dos está dejando que estén ceñidos sus lomos con la palabra de justicia, con la palabra de verdad. Por lo tanto, el Señor, dele aplausos al Señor con todo su corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cómo se enciende una lámpara? Es fácil. Esta tiene un tubo, pero tiene una conexión hacia un switch. Pero una lámpara que no tiene una conexión de esa naturaleza, como las que usted y yo conocimos en nuestros países, que eran de un bombillo o eran de una cosita de tela que se le tenía que echar un líquido, que se le tenía que pompear. Por lo tanto, si tenía esos ingredientes, aquel depósito parecido a ese que está ahí, que es la cafetera, aquella era una lámpara. Podía tener la lámpara, podía tener el estuche, pero si no tenía los ingredientes necesarios, iba poco a poder encender aquella lámpara. Es que no enciende. ¿Y por qué no enciende? Pues porque no le ha echado el líquido que necesita. Y para colmo, le echaba el líquido, pero se le arruinó la palanquita con la que tenía que pompear aire. Porque una vez que le echaba aire, entonces podía abrir una válvula, y al abrir una válvula metía el encendedor y ya aquella cosita adentro agarraba como una llama. Y no era llama, porque nunca se quemaba aquella cosita. Lo que se quemaba y lo que se consumía, ¿qué era? El líquido. ¿Cómo se enciende su lámpara? ¿Qué es lo que necesita para que su lámpara esté encendida? Puede tener la palabra y puede estar todos los días en el servicio, pero puede no estar deseando en su propio corazón el ser primeramente acepto delante de la presencia del Todopoderoso, y segundo, el buscar hacer su voluntad. Porque cuando usted anhela a ser acepto delante del Señor, la palabra del Señor dice que tenemos que nacer del Espíritu. O sea, el Espíritu tiene que estar en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, entonces usted y yo vamos a tener la lámpara encendida. Y en el momento en el que te dicen, hermano, es que ya me caíste mal, ¿qué es lo que va a responder si tiene el Espíritu de Dios? Gloria a Dios, porque no soy yo, es el Espíritu de Dios en mi vida el que te está molestando. Porque eso es lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios está en tu vida. El que no tiene el Espíritu de Dios te dice, es que me caes mal, pero no es a ti al que está viendo. Está viendo al que está dentro de ti. Por eso tienes que tener tu lámpara encendida. Y aquel que tiene el Espíritu de Dios, cuando escucha una cosa de esas, se ríe y al mismo tiempo le dice a la otra persona, no cabe duda que necesitamos orar. Ven, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar, porque el diablo está queriendo
ganar una batalla, pero ¿sabes qué? En el nombre de Cristo Jesús, esa batalla la gana mi Rey, la gana el poderoso, la gana el que nunca ha perdido una sola batalla. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero ¿cómo ocurre eso? Ocurre porque usted anhela, usted desea con todo su corazón el ya no ser la vieja persona, el ya no ser el viejo hombre. Por eso es que dice Primera de Corintios o Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en Cristo. Si estamos en Cristo, entonces vamos a poder hacer esto que está diciendo. Mira, ahí estaba el Señor y ahí les está diciendo, les dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El Señor Jesús les está diciendo eso porque Él a cada uno de nosotros nos conoce. Él sabe perfectamente nuestras debilidades y Él lo que más anhela y lo que más desea es que seamos de bendición el uno para el otro. Eso es lo que el Señor ocupa, anhela. Porque usted viene a ser el mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pone sobre su casa. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. En usted el Señor ha delegado una responsabilidad. ¿Y esa responsabilidad cuál es? El dar luz. Por eso te está pidiendo que mantengamos encendidas nuestras lámparas. Estábamos en las tinieblas y allá nos sacó el Señor. Ahora nos trajo a la luz. Pero no es esa la luz a la que se refiere. Es a la luz de Cristo. Por eso es que dice que ya no andamos en tinieblas, porque Cristo nos alumbra, Cristo nos indica por dónde caminar, nos indica cómo hacer las cosas. Y cuando vamos aprendiendo, hermanos, a hacerlo de esa manera, es cuando la bendición del Señor desciende desde los cielos. Es entonces cuando comenzamos a tener paz. Es entonces cuando comenzamos a tener armonía. Es entonces cuando comenzamos a hacer las cosas como un solo hombre. Cuando no estamos en ello, no podemos hacer las cosas como un solo hombre. El uno lo quiere hacer de una manera, el otro lo quiere hacer de otra manera, porque se ha olvidado quién es la cabeza. Y la cabeza es Cristo Jesús. Y el Señor les está diciendo: y vosotros, oiga, y vosotros sed semejantes a aquellos, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Qué triste es. Yo creo que usted ya lo ha leído. Cuando mi Señor Jesús, acercándose a Jerusalén, lloró y le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no me oíste, pero no me vistes. He aquí ahora, por lo tanto, les dice que no quedará piedra sobre piedra, y el destructor vendrá, porque yo quise hacer con ustedes. El Señor le está diciendo a aquel grupo que le está escuchando, le está haciendo saber: y ustedes sean como aquellos hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, como el Señor sabe que somos negligentes,
como el Señor sabe que no somos retenedores de la palabra, nos repite una y otra y otra y otra vez la misma palabra. Porque así como una gota de agua sobre de una piedra, después de tanto tiempo la va a derrumbar, la va a quebrar, así también es la palabra del Señor. Al fin de tanto, esa palabra va a hacer efecto en el corazón de aquel que la está escuchando. Aunque no quiera, pero la palabra del Señor va a hacer su trabajo, porque se trata de el Dios Todopoderoso anhelando, buscando que haya un corazón el cual verdaderamente pueda ser completamente restaurado. Oír la voz de Dios, dele aplausos al Señor con todo su corazón. Oír la voz de Dios es semejante a lo que les está diciendo. Viene el amo y Señor y toca la puerta. Ellos están prestos, ellos están listos, ellos están al pendiente, ellos están esperando. No saben en qué momento el Señor va a regresar de las bodas de acuerdo a la palabra. Pero ahí están y corren a abrirle y le dicen: te estábamos esperando. Oír la voz de Dios, por lo tanto, es escuchar cuando el Señor te dice a tu corazón: hijo, no quiero que hagas esto. Hijo, te estoy llamando, te estoy pidiendo. Oír la voz de Dios es decirle: perdóname, Señor. Perdóname. Ahora he escuchado tu voz y ahora quiero comenzar a hacer tu voluntad. Escuchar la voz de Dios es no renegar, es no pelear, es no discutir. Escuchar la voz de Dios es humillarse a los pies del Todopoderoso. Escuchar la voz de Dios es decirle: Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Por lo tanto, les está comparando y les está diciendo: sean como esos hombres que enseguida oyen y abren la puerta. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando a aquellos hombres. Él lo dijo y lo sigue diciendo a través de su palabra a ti y a mí: velad y orad, velad y orad. El apóstol Pedro dijo que había que ser sobrios, que había que estar velando y orando. Y él dijo: porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Dijo vuestro adversario, refiriéndose a ti y refiriéndose a mí. ¿Por qué él no dijo nuestro adversario? ¿Por qué no dijo así el apóstol Pedro? Pero él dijo vuestro adversario. Él se quedó mirándote a ti y mirándome a mí. Y él dijo: vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es que el apóstol Pedro ya había sido zarandeado, acuérdese. Ya había sido pasado por el colador. Acuérdese que el apóstol Pedro se encontró entre los que no querían al Señor Jesús. Y él, aguazapado, escondido, disimulando, se quiso hacer pasar como que no conocía al Señor Jesús. Una mujer lo avergonzó, una criada lo avergonzó, a una criada le tuvo miedo y dijo: yo no conozco al tal hombre. Sí, hablas como él, caminas como él, eres de ellos. No, y salió corriendo.
Él ya había pasado por cada una de esas cosas y Él sabe. El apóstol Pedro sabía que usted y yo nos íbamos a encontrar entre cada una de esas situaciones y más grandes en las que Él se encontró. Y Él desde lo profundo del corazón te está diciendo a ti y me está diciendo a mí: vuestro adversario, aquel al que le diste la espalda, no está contento, anda buscando la manera de hacerte de regresar, pero tenés que estar velando y orando. Pero dijo antes: resistir al diablo, someteos a Dios y el diablo huirá de ustedes. Solo hay una manera en que el diablo va a huir, y es obedeciendo, sometiéndose a Dios. Si te sometes a Dios, si le dices: Señor, me rindo, ya con mis fuerzas ya lo intenté, ya busqué de una y de otra manera hacerlo a mi manera, a mi forma, y no he podido, Señor. Eso es someterse a Dios, eso es rendirse a Dios. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a aquellos, para que luego vinieran a ser mayordomos fiel y prudente. El apóstol Pedro está ahí entre la multitud y está escuchando lo que el Señor está hablando. Y le dice en el verso 38: aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Si le menciona la segunda, es porque lógicamente cualquiera aguanta la primera vigilia. La segunda, como que ya es un poco más complicado. La tercera no se diga. Y la última, la cuarta vigilia. Entonces, si los encuentra, en otras palabras, no que hoy sí y que mañana no. No que ahora sí voy a ir y me voy a gozar, y mañana pues me vieron mal, ¿para qué voy? Pues no me dieron participación, ¿para qué voy? Pues ni me tomaron en cuenta, ¿para qué voy? Pero el día anterior había venido con el fuego del Señor, porque el Señor lo había traído. Quiere decir que cuando está hablando de la primera, la segunda, la tercera y cuarta vigilia, es que tiene que ser constante el estar con la lámpara encendida. Y aquí, hermanos, es en donde todos le hemos fallado al Señor, porque no es cierto que nos hemos mantenido como Él estaba pidiendo que fueran en ese momento esa multitud. No, nosotros no hemos sido así, incluyéndome. ¿Por qué? Porque los dardos del enemigo han sido fuertes y no he estado preparado como dice la Escritura. Por eso es que juntos es que estamos aprendiendo. La palabra del Señor es tanto para el que predica como para usted que la recibe. Por eso es que cuando el apóstol hace la pregunta: ¿le dijiste eso a todos o solamente a nosotros? Que solamente nosotros tenemos que estar así. No, desde el momento que nosotros recibimos la bendición de ser hijos de Dios, la palabra nos abarca a todos. Y todos estamos marcados por esa persecución del adversario. Y el único que nos puede defender, sea grande o sea chiquito, sea muy sabio o sea sin letras, el único que nos puede ayudar se llama Jesús de Nazaret. Sometidos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Dos cosas importantes: someterse y resistir. Sé que lo que está buscando el adversario es hacerme caer. Sé que me está rondando. Sé que está utilizando esta artimaña. Mire, hay personas que se están haciendo pasar por otra persona en este tiempo. Igual como dice la palabra del Señor, que habrán lobos vestidos de piel de oveja.
Y cuando le digo que hay personas que se están haciendo pasar por otra, es porque hay personas que han salido de este ministerio y están buscando la forma de casar a uno, de casar al otro, mandándoles requerimiento bajo otro nombre, con el único propósito de mirar qué es lo que se está haciendo como iglesia y cómo está usted. Porque al débil lo quieren perseguir de una forma en que le hagan creer tantas cosas, las cuales no vienen del Espíritu de Dios. Por lo tanto, velando y orando, y si sé que el diablo anda rondando de esa manera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que someterme a Dios. Tengo que resistir al diablo. Y el diablo sabe qué va a hacer. Va a tener que huir en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice, a la segunda, a la tercera, a la cuarta vigilia, constantes estaban aquellos siervos. Constantes van a estar aquellos siervos. Si se sintió desanimado el día de hoy, ya el Señor ya lo animó. Si venía con tristezas, ya el Señor se las quitó. Ya el Señor lo reanimó. Eso no deje que se le escape. Mire, cuando sienta que le comienza a llegar la tristeza, ¿sabe qué tiene que hacer? Es comenzar a clamar la sangre de Cristo. Es comenzar a decirle al Señor: Padre Celestial, esto hermoso que he sentido, no quiero que se me vaya, porque comienzo a sentir como un desánimo. Comienzo a sentir como que si de alguna forma quiero regresar a sentir lo que estaba sintiendo antes. Ayúdame, Señor. Pero hágalo con todo su corazón. Porque si lo hace con todo su corazón, su oración va a ser oída en el trono de Dios. Porque así le dijo a Daniel: varón muy amado. Le dijo el ángel: varón muy amado. Desde el momento que dispusiste a humillar tu corazón, desde el momento que pusiste a buscar, a conocer a Dios en tu corazón, desde ese momento tu oración fue oída. Ana, la mamá de Samuel, había estado llorando incorrectamente, pero llegó el momento en el que el Dios de los cielos se conectó con ella y ella pudo entender hacia quién tenía que ser dirigido su llanto. Y en el momento que ella comprende que estaba llorando por los ataques que le hacía Penina, y que quien le podía resolver las cosas era el Dios Todopoderoso, descargó aquello por lo cual estaba llorando, lo puso a un lado y ahora dijo: ahora te lloro a ti, papito. Ahora vengo contigo. Ya entendí que el único que me puede dar hijos eres tú. Y yo he estado pidiendo, Señor, que me quites la afrenta de lo que me está haciendo esta mujer. O sea, estoy llorando por el dolor que me causa esta persona ante las afrentas que me hace. Pero ahora, Señor, yo te quiero suplicar, yo te quiero a ti implorar, Señor, el que tengas misericordia de este vientre y que tú le concedas a este vientre por tu mano de poder que pueda tener un hijo. El Señor quería escuchar eso de Ana. ¿Y sabe por qué el Señor quería escuchar eso de Ana? Lea la escritura y se va a dar cuenta. Ya no había palabra de Dios que fluyera. Elí ya no veía, se le había nublado la vista espiritual y el Señor estaba ocupando uno solamente estaba ocupando. Pero quiso mostrar al mismo sacerdote que aquella mujer a la que le estaba llamando ebria, que aquella mujer a la que él no estaba logrando comprender en su gemir, era a la que iba a utilizar para propósito de atraer o de traer delante de su presencia al que le iba a servir. Ahí nació Samuel y se lo trajeron a Elí a los 8 días para que más le doliera que lo criara.
Samuel administraba, dice, ante la presencia de Elí. No administraba delante de Dios todavía, hasta que Dios lo llamó. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer usted si se siente angustiado? Clamarle al Señor, pero clamarle con el anhelo, con el deseo desde lo profundo de su corazón, para que sea el Señor. Por lo tanto, le finalizo la pregunta que hace el apóstol. Señor, ¿dices esta palabra a nosotros o también a todos? Y cuando el Señor le responde, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? No le dijo, se las digo solo a ustedes. Es que con ellos es que el Señor comenzó, después de que Él parte, a llevar las buenas de salvación. Para eso los preparó. Pero ahora, ¿a dónde están los apóstoles en este momento? Los 11 con los que el Señor trabajó, ¿en dónde están? Están en gloria. Entonces, ¿quiénes son ahora los que tienen que ser como los siervos, los mayordomos fieles y prudentes? ¿Quiénes? ¿Acaso no nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y mejor dicho, ¿y para qué es que el Señor nos quiere poner sobre su casa? Para que demos la ración a su tiempo al que lo necesita. ¿De qué tanto soy de bendición yo? Me tengo que preguntar, como se lo debe de preguntar usted. ¿Qué tanto soy de bendición para mi compañero, para mi hermano? ¿Qué tanto soy de bendición para las almas a quienes el Señor me acerca? Mayordomo fiel y prudente para que dé la ración a su tiempo. Se encuentra el Hijo de Dios con cada dificultad en el mundo por causa de Satanás, atrapando a las almas. ¿Cómo trabajar en esos momentos? ¿Cómo hacer el trabajo del Señor? Un mayordomo prudente. Es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Póngase de pie.